terminamos esta parte, como esta sección de los elementos. Solo nos falta riñón, que será el siguiente. Y pues bueno, son bastante importantes todos estos conceptos. Ya la próxima semana será riñón. Riñón sí es un tema largo. Yo creo que con una clase es suficiente, pero si es necesario, hacemos dos, no hay problema. Y bueno, vamos a hablar del pulmón. El pulmón, la anatomía del pulmón es esta. Em, el pulmón es una extensión del aparato respiratorio. Y el aparato respiratorio consiste en toda la vía respiratoria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pulmón, también en medicina tradicional china, realmente hablamos de todo el sistema respiratorio, porque acuérdense que realmente no son em, los órganos físicos como tal, sino es la función también, porque pues siempre están las dos partes, ¿no? La yin y la yang. Y entonces, por eso cuando hablamos de vaso, no solamente hablamos del vaso como la estructura chiquita, sino de todo el sistema digestivo. Y cuando hablamos del corazón, no es solamente la bomba, pues, sino todo el sistema circulatorio y así sucesivamente, ¿no? Ok, entonces este aparato respiratorio pues va a tener varias partes, las vías aéreas superiores y las inferiores, ¿no? Em, Vamos a tener las narinas, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Y pues todo ese árbol respiratorio pues es bastante importante para la vida, ¿no? Am, y también tenemos estructuras que van a proporcionar todo el mecanismo ventilatorio, que pues básicamente van a ser los músculos accesorios de la respiración, como el diafragma, y también pues la caja torácica, ¿no? Que pues tiene que estar en buenas condiciones para que podamos respirar. Por eso cuando hay una fractura de costillas, pues es muy difícil respirar, pues porque se puede hundir la, la caja torácica y es un problema. Ok. Tenemos las vías aéreas respiratorias conductoras, perdón, que van a consistir en todas estas partes, ¿no? Entonces la vía aérea superior, ya les había hablado, va a corresponder a la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y después la inferior, desde la tráquea para abajo. Entonces tráquea, bronquios y pues acuérdense que hay un montón de generaciones de bronquios, ¿no? Entonces la primera generación es la que sale acá, desde la tráquea, y después hay otra que se llama segunda generación y hay 20 y algo. No me acuerdo el número exacto, pero creo que son 23 generaciones, un montón. Que en el que se divide y finalmente llega a los alvéolos. Toda esta conducción va a permitir que el aire se humedezca, se caliente y se filtre. Y pues la unidad funcional del pulmón pues va a ser los alvéolos, ¿no? Van a ser los alvéolos que son supremamente importantes para el intercambio gaseoso. Y aquí van a haber sustancias que van a hacer que se colapse el pulmón o van a mantenerlo, bueno, el alvéolo, o van a mantenerlo bien. Pero bueno, em, hay además una circulación pulmonar y una circulación sistémica. Y esta circulación pulmonar es importante pues para la vida. Y vamos a tener una inervación del parasimpático y el simpático. Importante porque esta inervación va a hacer que, por ejemplo, tengamos síntomas relacionados directamente con pues el estado crítico del paciente, ¿no? Entonces, si tenemos un aumento del tono parasimpático, vamos a tener básicamente que el pulmón empieza a llenarse de agua, ¿no? Empieza a aumentar la secreción glandular y podemos tener problemas. Pero si es, y bueno, y vamos a tener también broncoconstricción y entonces por eso damos medicamentos para hacer que el alvéolo se abra, ¿no? Entonces es importante eso. Y el
simpático también vamos a tener o sea, vamos a tener esta doble inervación y la acupuntura, en términos fisiológicos, va a servir para manejar esto, porque los estudios que hay hasta el momento muestran que la acupuntura va a regular estos tonos del sistema nervioso autónomo. Entonces, el tono simpático y parasimpático está relacionado con muchas enfermedades. Entonces, si se aumenta el tono simpático, lo que vamos a tener principalmente es estrés. La acupuntura va a funcionar porque sirve para controlar este tono simpático, aumenta el parasimpático y lo equilibra. Por lo tanto, la persona se siente más relajada. Esto mediado por un montón de cosas, pero mediado por la acción que tiene en los 3 niveles, ¿no? Primero, la parte de la corteza, porque actúa sobre la corteza cerebral. La parte de toda la parte del cerebro un poco más primitivo, que tiene que ver con la ínsula y con toda la parte emocional, y la parte de la corteza motora, de la corteza sensitiva, perdón, del homúnculo, básicamente, que, pues, también tiene conexiones con los nervios. Obviamente, la señal, cuando uno coloca la aguja, se va a ir por las astas posteriores de la médula espinal, sube al puente. En el puente, bueno, sube el puente, sube al tálamo. En el tálamo, pues ese se conecta con todo y se va para esas 3 partes principalmente. La corteza sensitiva, que pues me va a cambiar el dolor. Entonces, me va a dar una señal para que el dolor disminuya. La la, la toda la zona de la ínsula y el cerebro, un poco más primitivo, y también la, eh, perdón, estoy ya. Y también bueno, y eso tiene que ver con las emociones, entonces por eso la persona se siente más tranquila, más relajada, etcétera. Y por último, toda la parte de la corteza superior que nos da como la cognición, ¿no? Entonces, pues esto va a tener unas bases neurofisiológicas bastante importantes. Obviamente, esto corresponde a la medicina occidental, ¿no? Es claro, pero debemos tenerlo en cuenta porque no podemos hacer una sin la otra. Yo le apuesto a la medicina integrativa. Ok, bueno, y hay muchos que le estamos apostando a eso, ¿no? Porque de todas formas, el mundo va hacia China, está desarrollándose así un montón. La medicina tradicional china también, y no es estática. Entonces, la medicina tradicional china aquí, por ejemplo, sigue siendo bastante importante. Hay universidades de solo medicina tradicional china. He conocido a algunas personas que son egresadas de estas universidades y entonces ellos tienen una carrera como un pregrado de 4 años en donde estudian acupuntura y estudian hierbas. Y ellos pueden trabajar como médicos tradicionales chinos, incluso trabajan dentro de hospitales de solo medicina tradicional china. ¿Qué pasa? Los combinan siempre. Entonces, el presente, bueno, y el futuro para América Latina y para otras partes del mundo, seguramente, bueno, en algunas partes ya se está haciendo. O sea, por ejemplo, en México ya hay un hospital, ya hay varios hospitales en donde la atención es mixta, en donde se hace acupuntura y se hace también medicina pues occidental. En Estados Unidos también y en Europa. En Colombia todavía falta un poco, ya está empezando algunas cosas pequeñas, pero el futuro es ese, ¿no? Que haya servicios de salud en donde se mezclen las 2 cosas. Entonces, por eso debemos, pues, entender muy bien de qué va todo esto en la medicina tradicional china.
Bueno, hoy estoy un poco más, eh, como más filosófico, discúlpeme, y ya, ya ahora sí, vamos al tema. Ok, eh, esto lo dice Padilla, ¿no? Entonces, ustedes saben, el doctor Padilla es bastante poético y habla de esto. Y entonces dice que el, la estructura del pulmón es como una nebulosa, una nube etérea. Como si el universo hubiese decidido desprenderse y donarle al hombre una parte de él, y ésta hubiese caído como un velo sujeto por la influencia del Creador en nuestra estructura, acariciando la residencia del espíritu. Y en la medicina tradicional china, el pulmón se llama el ministro, ¿no? Entonces acuérdense de la similitud que tiene el cuerpo humano con la corte imperial en aquella época. Entonces, bueno, el corazón es el emperador, ¿no? El hígado, ¿a qué corresponde? Pueden El escribir general. también. En general, muy bien. Ujú. Ok, muy bien. El La riñón, madera. ujú. El hígado corresponde a la madera y corresponde al general en el contexto, pues, de el cuerpo visto como, bueno, lo que pasa es que en la antigüedad china los médicos que escribieron esto, las personas que escribieron esto, que lo escribieron, o sea, que escribieron el Huang Ti alrededor del 200 antes de Cristo, pensaban en el imperio como, digamos, el macrocosmos, como, sí, como el macrocosmos. Y pensaban en el cuerpo humano como el microcosmos. Entonces había una relación de correspondencia entre ellos. Entonces por eso colocaron al corazón como el emperador. Lo colocaron así porque el emperador es el hijo del cielo en la tierra. Por lo tanto, pues el, los emperadores se llamaban Huang Ti, ¿no? Entonces Huang Ti es el emperador amarillo, pero todos los emperadores a partir de Qin Shi Huangdi, que es el primero de los emperadores que está en la dinastía Qin, que es la que unifica China, de ahí para adelante, todos empezaron a tomar ese nombre y es un nombre como muy importante. Eh, entonces, o sea, tomaban la palabra Ti, que es emperador, que viene de Juan Ti, porque Juan es amarillo y Ti es emperador. Esa palabra antes no existía. Esa palabra antes de Qin Shi Huang Ti no existía porque China era una serie de pequeños reinos. Entonces no era un emperador como tal, sino eran reyes. Wang. Wang es rey. Entonces existían reyes, pero no existían emperadores. Después de él existieron los emperadores. Y entonces la forma de pensar eh, digamos, fue un poco más profunda en el sentido de que decían como, ok, el emperador está en contacto con el cielo, por eso no puede ser manchado. Entonces, había toda una organización, por eso está la ciudad prohibida en Beijing, y por eso, bueno, la capital de China se movió muchas veces en la historia, pero por eso siempre los palacios imperiales eran tenían un montón de cosas, un montón de simbología, y el emperador no se comunicaba directamente con el pueblo porque se mancharía. El emperador debe recibir el decreto del cielo y debe ejecutarlo. O no ejecutarlo, sino simplemente dar la orden. El que lo ejecuta, pues son sus ministros y sus vasallos. Entonces, el hígado va a ser el general. El general, la principal función del general es hacer que todos los ejércitos estén en movimiento y que estén ordenando todo. El pulmón va a ser el ministro. Entonces, van a ser los ministros que se encargan de ayudar al emperador a que haga sus funciones. Entonces, ellos, los pulmones van a tomar
aire del cielo, entonces van a tomar digamos, em, la parte de la energía, que va a ser la parte de la energía del aire, y van a tomar lo bueno y luego van a sacar lo malo. Entonces van a hacer, digamos, esta conexión que ayuda a que el emperador esté tranquilo, esté en su lugar. Entonces, por eso la medicina tradicional china llama a los pulmones el ministro, ayudando directamente al emperador. Los otros órganos van a representar otras cosas también. Entonces, el riñón casi siempre se describe como el encargado de la fortaleza. Entonces, es el que se encargaba. Ya empezó la primavera, ya empezaron los mosquitos. Es el que se encargaba el riñón se encargaba de las vías del agua. Entonces siempre lo muestran como alguien que está como con una llave intentando como abrir y cerrar cosas, ¿no? Y pues el riñón en la medicina tradicional china pues hace eso, ¿no? Controla las vías del agua, es la principal función. Y el último, es el vaso estómago. Y este era el encargado de los graneros, ¿no? Los graneros en la antigua China eran muy importantes porque una de las formas de atacar entre sí, entre los reinos y demás, era destruir los graneros, ¿no? Destruir los suministros de alimentos. Y pues de eso se encarga el pulmón, de distribuir todos los alimentos. Es el estómago, perdón, el vaso estómago, de distribuir todos los alimentos. Y pues distribuyendo todos los alimentos, pues esta va a ser parte de la energía nutricia, ¿no? Entonces, la energía del cielo, dada por el pulmón, eh, digamos que va a ser una de las dos energías del cielo posterior, y la otra energía, pues, es la energía de los alimentos. Ok, y continúa Padilla diciendo, y con el velo, el universo le donó su movimiento, el incesante vaivén de contracción y expansión que recoge todas las experiencias del cosmos y que hace posible que cuando el prana del cielo penetra en nuestro cuerpo, se distribuya por todos nuestros rincones, haciendo posible la vida. Bueno, y efectivamente, la función del pulmón va a ser tomar el aire del cielo, la energía del cielo, y hacer que esté disponible. Por eso la dinámica de la energía del pulmón es expansiva, es decir, se difunde, hace que la energía vaya hacia afuera. Por eso tiene que ver con la piel, porque la energía del pulmón va a permitir que las cosas vayan hacia afuera. Ok. Am, el pulmón va a pertenecer al elemento metal, como bien lo decían. Em, el órgano yang asociado será el intestino grueso, ¿no? Entonces, el intestino grueso va a encargarse también de la comunicación del cuerpo con el exterior. El pulmón es uno de los órganos que es más externo, porque acuérdense que cuando hablamos de pulmón nos referimos a todo el sistema respiratorio. Entonces la nariz, por eso es la ventana del pulmón. Em, y como es lo más externo, es lo que más se ataca por el viento frío o por el viento calor. El viento el viento es la energía de la primavera, la energía del hígado, pero el viento ataca a dos órganos principalmente. El viento externo va a atacar al pulmón y el viento interno va a atacar al hígado. Entonces, bueno, como el pulmón va a ser la parte más externa, pues va a ser muy fácilmente afectado por las energías patógenas externas. Y entonces aquí tendremos todo esto, toda la teoría de las 6 capas, ¿no? De las 6 porciones, en donde se explica las enfermedades por frío, cómo penetran, ¿no? Entonces, que la capa Taiyang, que bueno, todas estas cosas que vamos a ver en algún momento.
Y la otra forma de entrar, pues, en la que entran las enfermedades a través del pulmón, pues, van a ser las enfermedades causadas por calor. Las enfermedades causadas por calor son ligeramente diferentes, más agresivas, y la teoría de estas enfermedades causadas por calor se desarrolló en la dinastía Ming, alrededor del 1600 después de Cristo, ¿no? Finales de la dinastía Ming. Fue Ye Tianshi, que estuvo alrededor de, sí, 1600. La dinastía Ming termina en 1644 y alrededor de esa fecha hay varios autores que hacen esta teoría. Ok, pero entonces, bueno, el pulmón, como va a ser el órgano yin más externo, es la conexión entre el cuerpo y el mundo externo. Por eso el pulmón será muy vulnerable a los factores climáticos externos. Por eso en el primer capítulo del Huang Ti Jing hablan de que los hombres de la alta antigüedad, así lo hablan, eh, no se enfermaban y podían vivir más de 100 años porque estaban en armonía con la naturaleza. Y entonces hablan de los hombres verdaderos, ¿no? Estos hombres verdaderos que jamás, lo dice así literalmente, su vida no tenía fin. Esto se ha interpretado de muchas formas. Pero hablan entonces de que a través de ejercicios de respiración, eh, principalmente Qigong, en estos textos antiguos le llaman Daoyin, pero pues es Qigong y Tai Chi. Con estos ejercicios de respiración, a pesar de que los factores climáticos fueran muy fuertes, el hombre permanecía pues lo suficientemente en equilibrio para que esto no le afectara, ¿no? Entonces, bueno, el pulmón va a estar muy en relación con la respiración y con la comunicación con el mundo externo, ¿no? Por eso, em, la energía del aire se va a internalizar a través del pulmón. Y entonces, este pulmón va a ser el lugar donde la energía del aire penetra en el cuerpo. Y entonces, para hablar de energía del aire, hay dos palabras en chino. Em, bueno, energía, perdón, energía chi, y em, usualmente se habla de tien chi, pero tien es cielo, ¿no? Entonces, tien es cielo. A ver, tiene cielo, que es este carácter, ¿sí? Tien. Entonces, se habla de tien chi en la medicina tradicional china, pero también se habla de qing chi. Qing es aire, y entonces es la energía del aire. Esto porque cuando uno habla de tien chi en medicina, en chino, tien es cielo, chi es energía, por lo tanto, la energía del cielo es el clima. Entonces uno puede preguntar como, hey, ¿cómo está el clima? Y entonces dice como, tien chi semayang. Esto es, ¿cómo está el clima? Literalmente. Entonces, en la antigua China, eh, digamos que el concepto evoluciona y entonces se habla de Tianqi cuando estamos en términos médicos sobre la energía del cielo que recoge el pulmón. Pero cuando se sale de este campo de conocimiento, significa clima. Por eso hay otra palabra que es Qingqi. ¿Sí? Entonces, bueno, el, el aire penetra a través del pulmón, baja y el, el pulmón dirige todo el aire hacia abajo. Se comunica con la energía del pulmón, se va a comunicar con riñón. Entonces el pulmón está acá, el riñón está acá. Lo que hace el pulmón es enviarle toda la energía al riñón y el riñón la capta.
y a través de esta captación, pues se va a hacer pues todo el ciclo de la energía, ¿no? Entonces, si el riñón está mal, también me puede producir disnea, porque, bueno, hay un síndrome que se llama así, captación deficiente de la energía del riñón. No es el pulmón, sino el riñón el que me produce disnea. Pero el pulmón entonces va a hacer que la energía vaya hacia abajo y que también se expulse hacia afuera. Por eso el picante, ya lo vamos a ver, el picante que es el elemento que es la comida, el sabor que está asociado al pulmón, pues nos hace transpirar, ¿no? Entonces, eh, lo que hace es hacer, el picante hace que las cosas vayan hacia afuera. Entonces, bueno, aquí en la zona en la que estoy es súper picante, recomendadísimo, qué platos tan deliciosos. Cuando vengan por acá, nos vamos a comer olla picante de Sichuan, que ya he probado en varias partes y está súper delicioso. Bueno, el picante sirve precisamente para ayudar a todo el movimiento de los líquidos y para expulsar cosas, ¿no? Entonces, en esta zona del país, Sichuan y Chongqing, que es una ciudad que queda cerca, se come muy picante precisamente por eso. Entonces los chinos dicen, ah, claro, como aquí el otoño es tan húmedo, entonces se ha comido siempre mucho picante para mantener la salud. Lo que va a hacer el picante es mejorar toda la parte del pulmón, hacer que la energía esté más libre, digamos que no se encharque, porque el pulmón va a ser uno de los órganos que está manejando los líquidos, ¿no? Entonces, dos órganos manejan principalmente los líquidos en el cuerpo: el riñón, que es el rey de los líquidos, y el pulmón, que va a ser su ayudante pues de los líquidos, ¿no? Ok. El pulmón va a extraer la esencia del aire, que se combina con la esencia de los alimentos que le llega del vaso. Y el pulmón va a ayudar a convertirlas en chi puro, que va a dirigir hacia abajo y hacia la piel, deshaciéndose de lo turbio con la exhalación, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ciclo de la energía que seguramente ya han visto, que tiene que ver con la energía del pulmón, la energía del vaso. Esas dos juntas van a ser el chi de reunión, el song chi. Ese chi de reunión pasa por la energía del corazón y se convierte luego bueno, luego el riñón lo calienta con el yuan chi, entonces le envía calor. Esto se convierte en chen chi, que es chi verdadero, y este chi verdadero va a tener dos partes: el wei chi y el yin chi. El wei chi es la energía defensiva y el yin chi es la energía nutricia, ¿no? Que va a circular por todos los canales del cuerpo. Entonces, el pulmón va a ser importante para este primer paso de la energía de reunión, la energía song chi pectoral. ¿Ok? Ok. Bueno, mm, bueno, es importante esta energía song chi pectoral porque si ustedes se fijan, desde que nacemos, todo el tiempo estamos respirando, todo el tiempo. Y lo usual es que nosotros no seamos conscientes de esa respiración. En el momento en el que somos conscientes, eso se llama disnea, ¿sí? Porque hay dificultad respiratoria. Claro, estoy hablando solo en términos médicos, ¿no? Porque obviamente el hacerse consciente de la respiración, pues hace parte de la meditación, por supuesto. Pero en el día a día, ¿sí? En la vida normal, en la vida cotidiana, tenemos que nosotros usualmente estamos haciendo cosas y demás y no estamos conscientes de que estamos respirando. Es un proceso automático. Este, este proceso se va a mantener toda la vida. Si se detiene en algún momento, si se detiene 2 minutos, si se detiene 5 minutos, ya estamos muertos, ¿no? Si se detiene 1 o 2 minutos, vamos a empezar a tener problemas.
el proceso de la respiración es supremamente importante y se da desde el nacimiento. Entonces, cuando cuando el niño nace, em, se le corta el cordón umbilical, entonces apenas nace, se limpia, se clampea, o sea, se corta el cordón umbilical, se saca la placenta, el niño empieza a llorar, empieza a respirar en ese momento. Entonces, ya que se le corta el cordón umbilical, el niño tiene que respirar por sí solo. Si no respira por sí solo, se produce una catástrofe. O sea, se produce una catástrofe en la salud del niño. Entonces, esta apnea del recién nacido, si se llega a producir y es muy fuerte, puede dejar secuelas muy importantes. Puede producir incluso la muerte, ¿no? Pero em, sí, bueno, entonces, si hay como esta energía de pulmón, si no se llega a recibir en el momento en el que tiene que recibirse, que es justo después del nacimiento, genera problemas. Y esta energía se llama Song Chi, la energía de reunión. El pulmón empieza a trabajar exactamente después de que se nace, ¿sí? Entonces, esta energía es de un tipo muy volátil y es una energía muy, digamos, muy inmediata. La energía del vaso puede esperar, o sea, el niño puede esperar un poco para comer, por supuesto, tiene que comer, pero la energía del pulmón tiene que activarse rápidamente. Cuando se activa, entonces llega el Song Chi, ¿no? El chi de reunión. Ese chi de reunión, como les digo, va a estar toda la vida. Entonces, el Song Chi va a estar muy relacionado con este primer, em, con esta primera inspiración, ¿no? Entonces, a partir de ahí, estamos conectados con el cielo, ¿sí? Estamos conectados con el cielo a través de la madre, ¿no? Porque la madre respira, pero nos daba a través del cordón umbilical esta energía. Ahora, después de que nacemos, vamos a estar conectados siempre con la energía del cielo, a través de los pulmones. Si esa energía eh, no se no llega en el momento que debería llegar, pues vamos a tener muchos problemas, ¿no? Entonces aquí pues van a estar siempre relacionados con problemas motores o de retraso en el desarrollo o cosas por el estilo que van a ser muy, muy feas. Usualmente en los niños los partos son, bueno, usualmente los partos no tienen complicaciones, pero si se llega a complicar un parto es algo muy, muy delicado. Ok, entonces pulmón y Song Chi están muy relacionados. Hay puntos que tienen que ver con este Song Chi. Hay puntos que manejan el Song Chi. El principal va a ser Chan Chung, ¿no? Remai 17. Es el palacio del centro, ¿no? Entonces, este, este punto va a permitir que el pecho se abra y en ese sentido nos va a permitir manejar toda la energía del pulmón y también toda la energía pues de esta zona. Por eso es un punto que me va a servir mucho en crisis asmáticas, ¿no? Porque está relacionado con ese Song Chi. Y ahí el único problema es la manipulación, que toca hacerla así toca hacerlo muy fuerte, ¿no? Toca hacer trepidación y raspar el hueso. Entonces, eso es el único detalle. Pero bueno, ok. Ok. Em, el tejido del pulmón van a ser la piel y los vellos. Em, sin embargo, en la piel también habrán otros elementos, sí, otros órganos que participen, ¿no? Usualmente, cuando tenemos piel seca,
esto hace parte de un síndrome. Pueden ser varios, pero uno de los principales es la deficiencia de sangre. La deficiencia de sangre nos produce piel seca. Em, nos produce piel seca, nos produce pérdida de cabello, nos produce agotamiento físico y mental, principalmente para mantener las acciones. Nos produce también pues la coloración pálida, entre otras cosas. La sangre está muy relacionada con la piel también. Pero entonces, si decimos que el pulmón tiene que ver con la piel, entonces, ¿en qué sentido tendría que ver con la piel si hay otras cosas que me pueden afectar también la piel? Esta es una pregunta interesante porque el pulmón tiene que ver principalmente con el lustre de la piel, ¿no? El lustre es como esta, como este brillo, ¿no? El brillo natural de la piel. Cuando el pulmón se afecta, lo que vamos a tener es una piel marchita. En la cara, por ejemplo, se puede ver una piel marchita. Es una piel que está como oscura, un poco oscura y que no tiene un brillo natural. A eso, digamos, en eso va a afectar el pulmón a la piel. Si hay deficiencia de sangre, vamos a tener una piel pálida y seca. Si hay, si hay enfermedades por calor interno, que van a ser deficiencia de yin, ¿sí? Enfermedades por calor por deficiencia, la piel se puede poner un poco caliente y también se puede poner un poco seca porque pues, sangre y yin están muy relacionados. Pero si tenemos exceso de yang, lo que vamos a tener es una piel roja y esta piel roja me va bueno, una piel roja y una piel bastante caliente y bueno, también se va a afectar. Entonces, si se fijan, hay varias cosas que pueden pasar aquí respecto a la piel. Pero el pulmón va a ser el principal responsable de esta parte, pues, digamos, del lustre de la piel. Ok. El pulmón también tiene que ver con el olfato. Todos los las personas que han tenido gripa saben que el olfato disminuye, ¿no? El olfato disminuye cuando tenemos gripa, obviamente porque se tapa literalmente. Y este olfato también está en el sentido de olérselas, ¿no? De oler las situaciones. Entonces, el pulmón tiene que ver con el po. No sé si se acuerdan del alma del pulmón, que es el po. Este po está relacionado con la corporeidad. La corporeidad es, entonces, el po es el alma corpórea. El po está relacionado con pulmón. El pulmón va a encargarse en el sentido espiritual de que estemos en contacto con el cuerpo, con lo más físico. Acuérdense que es po, que se traduce como el alma blanca, por eso tiene este carácter de pai dentro de su configuración, porque es el alma que se va con los huesos, ¿no? Que se quedan los huesos y que se muere con los huesos, o sea, no, el Hun, digamos, al contrario, se va para arriba y se va para el cielo, digamos, se desprende y se va para otra parte. Mientras que el Po se queda en los huesos y se muere con la persona. El Po está relacionado con el sentido de corporeidad y el sentido de estar como en el mundo físico. Si este Po llega a tener problemas, entonces la persona pierde esta capacidad de estar en el mundo, ¿no? Más bien, estas ganas como innatas de estar en el mundo, que tienen que ver con riñón y con pulmón, ¿sí? Digamos que es como una de las partes más básicas de
de este sistema. Es una de las partes Ujú. que le permite a la persona estar en el aquí, en el ahora. Em, si esto no está, entonces la persona, El em, silencio, el po, básicamente, el pun. ¿sí, Moni? Ay, no, perdóname, qué pena. Tranquila, no, tranquila. Entonces, si esto no está, el po va a tener como este problema. Pero entonces, si se fijan, el po tiene que ver también con los instintos, porque como es la parte que está más en relación con el cuerpo y más en relación con lo, digamos, con el entorno, entonces, supongamos que estoy en la calle y viene un carro y yo estoy, no sé, distraído y en algún momento medio lo veo, lo escucho o lo que sea, lo primero que hago es irme para atrás, ¿no? Irme para atrás y decir, uy, quietos, zonas, ¿sí? Entonces, el po es el que se encarga de eso, de ese instinto. Entonces, el po va a tener que ver con la supervivencia física. Él, pero también va a tener que ver con esto de oler las situaciones, como de em, pensar como algo pasa acá y más, más, o sea, más físicamente, o sea, como que estoy en alguna situación, en alguna parte de la vida, y entonces digo, algo no está bien acá o algo pasa, ¿no? Porque veo movimientos, porque estoy conectado como con toda esta parte física, en el terreno físico. Y entonces también tiene que ver, ese olfato no es solamente el olfato físico, por decirlo así, sino también el olfato de pensar en algunas cosas y el olfato de estar como eh, también como oliéndoselas. Y acuérdense que Po y Hun van a ser como hermanos. Uno va a controlar la materia y va a tener que ver con la intuición y con las cosas como superiores. Y otro va a controlar el arma corpórea y tiene que ver con las cosas más del mundo físico, pero pues hay niveles, ¿no? Entonces tendremos unas cosas muy físicas como el olfato, pero también tendremos unas cosas físicas, pero eh, digamos no tan directas como digamos que van a tener una comunicación estos dos, Po y Hun, y en la parte más espiritual del Po vamos a oler algunas cosas, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Ok. Y también el Po va a permitir que la persona tenga hábitos, porque como está relacionado con la corporeidad, entonces para tener hábitos uno necesita tener una muy fuerte conexión con la tierra, porque quiere decir, por ejemplo, no sé, estudiar todos los días o levantarse muy temprano o cosas que tengan que ver con el esfuerzo físico y con la disciplina. Entonces, por eso, el po, eh, hay una palabra en chino que aprendí, por cierto, este semestre, que es poli. Tiene este carácter, el mismo carácter de po. Li es como habilidad, Li es como fuerza. El carácter de Li es como, hace referencia a un músculo acá. Entonces, poli quiere decir una persona que está con mucha vitalidad y que hace las cosas de forma muy vigorosa. El alma po, el mismo carácter del alma po es el que se usa en esta palabra. Entonces, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con hacer como rutinas también, ¿no? Para poder llegar para poder ser exitoso en cualquier tarea, se requiere definitivamente algo de disciplina, ¿no? No es solamente cuestión del azar.
Ok. También es cuestión del azar, pero hay una parte de disciplina importante. Ok. La emoción patológica del pulmón es la tristeza. Em, Sin embargo, a veces nosotros pensamos que tristeza es equivalente a depresión y no. La tristeza es solamente una emoción, mientras que la depresión es un síndrome clínico. Cuando tenemos depresión tenemos una tristeza profunda usualmente, pero por ejemplo en adolescentes no pasa así. En adolescentes la depresión se manifiesta con irritabilidad y aún así están deprimidos. Em, y bueno, entonces es un conjunto de cosas, ¿no? La depresión. Pero cuando se habla de tristeza, usualmente el pulmón está afectado. Lo que pasa es que cuando tenemos a un paciente y nos llega y entonces nosotros vemos y decimos como que, ajá, tiene depresión, ¿no? Entonces, la tristeza puede venir de otros órganos, a pesar de que se manifieste en pulmón. Entonces, una de las causas más importantes de depresión va a ser el estancamiento de energía de hígado, ¿no? A pesar de que el estancamiento de energía de hígado me puede producir irritabilidad, que es como lo que está en los textos, así tal cual, también los estancamientos de energía de hígado pueden llevar a que el pulmón esté afectado y a que finalmente tengamos, tengamos un síndrome clínico depresivo, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver eso. También otra de las causas que podría estar como en relación con un estado de ánimo bajo puede ser que la energía de corazón esté muy baja. Si la energía de corazón está muy baja, no es como tal tristeza, sino es falta de alegría. Es ligeramente diferente. Es simplemente como que la persona no tiene ganas de, porque ya no le produce placer o emoción las cosas anteriores, las cosas que antes sí le producían. Y bueno, hay que hacer obviamente toda la diferenciación sindromática, ¿no? Pero lo que quiero decirles con esto es que la emoción del pulmón, la emoción patológica del pulmón es la tristeza, pero hay otras causas de tristeza en el contexto del síndrome depresivo, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. O sea, no a todos los pacientes que les lleguen con depresión no solamente piensen en pulmón, piensen también en otros dos órganos, al menos el corazón y el hígado, ¿vale? Son muy importantes simplemente para revisar cada caso particular. Ok, el color es el blanco, ¿no? El color asociado al pulmón. Em, ya hemos hablado un poco como del alma corpórea, que tiene que ver con los huesos, con lo blanco y demás. Y bueno, tiene que ver con eso. Em, ok. Ok, entonces esto era lo que les decía del alma, eh, de la parte espiritual. Entonces, el instinto, ¿no? Entonces, es el que hace presentir de lo bueno o malo. Entonces, es a lo que me refiero como de leer algunas situaciones. Eh, Atracción o repulsión como instinto de supervivencia. Digamos, ayuda como a detectar peligros así como eh, que están en el ambiente. A veces, por ejemplo, eh, los perros pueden detectar cosas feas que pasan, ¿no? Por ejemplo, vi la vez pasada en el sismo en Turquía, un perrito empezó como un minuto antes a desesperarse. Hay unas cámaras de video y lo muestran, ¿no? Y hay perritos también que, por ejemplo, pueden detectar cuando a una persona le va a dar un ataque epiléptico. Em, Seguramente tiene que ver con esta conexión que tiene el olfato y el pulmón en ellos y pues que hace que tengan
un alma corpórea mucho más desarrollada, ¿no? Entonces que puedan tener como este sentido del peligro, ¿no? Y pues bastante interesante porque pues, efectivamente los perros tienen un olfato así súper desarrollado, ¿no? Am, Les había dicho que es la parte más física o material del alma humana, el Po. Em, También tiene que ver entonces con las actividades instintivas y las manifestaciones reflejas. Bueno, de esto no habíamos hablado mucho. Em, entonces, por ejemplo, los reflejos tendinomusculares, los reflejos de los niños. Entonces, ustedes saben que en el desarrollo infantil vamos a tener diferentes momentos, hitos del desarrollo, ¿no? Hitos del neurodesarrollo, que van a ser momentos en los que el niño debe hacer ciertas cosas. Entonces, al principio está lo más básico, ¿no? El reflejo de succión. Se le acerca la teta al niño y el niño empieza a mamar. Eh, Empieza pues a, sí, a succionar para mamar. Em, Está también el reflejo de prensión, ¿no? Entonces uno coge al niño, lo echa para atrás y el niño hace esto. Es automático. Estos reflejos tienen que ver con la con los medios para sobrevivir, ¿sí? A pesar de que es el riñón el que nos da la fuerza para sobrevivir y, digamos, la dirección, el riñón, el alma Ch, que es también supremamente poderosa en los niños, a pesar de que esta alma del Ch es el que nos da como tal eh, la necesidad de supervivencia, es el Po el que nos da los mecanismos para la supervivencia, ¿sí? Sin estos mecanismos para la supervivencia, pues la vida no es viable, ¿sí? Entonces, por eso, si hay, por ejemplo, bebés prematuros, se necesitan unos cuidados especiales para poder suplir esta parte inicial y ya después, pues ya después se desarrollará más completamente todo esto. Pero bueno, entonces riñón tiene que ver con, como tal, la supervivencia, como tal, estas ganas de vivir, pulmón con los mecanismos para hacer que esto suceda. Entonces, por eso está toda esta parte. La sensibilidad, el movimiento, capacidad auditiva, sentir dolor, importantísimo. Si uno no siente dolor, es bastante problemático. Movimiento, deglución, inspiración, eh, llanto, latidos cardíacos, etcétera. Sí, todas estas cosas tienen que ver con el mantenimiento de la vida, ¿no? Ok. Al morir, el alma Po se queda en el cuerpo y se muere con él. Entonces, se quedan los huesos. El alma Hun sale del cuerpo, ¿no? Entonces, hay unas cosas bien interesantes acerca de la cultura china que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el guardar los... En la antigüedad, ellos guardaban los restos de sus familias y los veneraban, pues, de los ancestros, porque, pues, ahí estaba todavía el alma y hasta que los huesos se pudran, eh, pues, van a estar ahí, ¿no? Es más o menos eso. Había unos tiempos, no, estoy exagerando, ¿no? Pero había unos tiempos. Mm, ya investigaré más como en la cultura china cuando mejore un poco más mi nivel de idioma, pero sí, digamos que la veneración a los ancestros y los huesos, entonces los huesos empezaron a ser oraculares además en la dinastía Shang, una de las primeras dinastías de China, la segunda después de la Xia, que es esta mitológica en la que están los tres emperadores. Después de esa vino la dinastía Shang, en donde empezaron a hacer oráculos, hagan de cuenta como las cosas de Milenrama de Li Xing, pero con huesos.
lo que hacían era que cogían los huesos y los metían en fuego, y dependiendo de cómo se cuarteaban, esa era la forma de adivinación, ¿no? Pero además todos sus ancestros estaban, eh, estaban en las tumbas, y eh, tiene que ver con que hay una parte del alma que se mantiene en los huesos y que está ahí. Bueno, el alma Po entonces se va a morir con los huesos. Ok. Y bueno, las funciones, ya para ir terminando, la principal función del pulmón va a ser gobernar el chi y la respiración. Va a extraer el chi puro del aire y combinarlo después con la energía de los alimentos que va a provenir del vaso. Inhala el chi puro y exhala el chi impuro. Controla los canales y los vasos sanguíneos. Acuérdense que pulmón 9 es el punto, pulmón 9 Taiyuan será el punto de reunión, el punto Hui de reunión de los canales, ¿no? El pulmón va a gobernar el chi, y el chi es esencial para que el corazón pueda hacer su función de circulación de la sangre. Y bueno, una falta de energía del pulmón puede hacer que no haya suficiente sangre de energía en el cuerpo. Tiene una función dispersante, y entonces dispersa el chi defensivo y los líquidos orgánicos por todo el cuerpo al espacio entre la piel y los músculos, ¿no? Que esta región es muy importante en medicina tradicional china porque se llama la región Zhou-Li, la región Zhou-Li subcutánea, ¿no? Supremamente importante, y no es exactamente la piel, sino es entre la piel y los músculos. Por ahí va a correr el Wei Qi, y el Wei Qi es mandado ahí por el pulmón. Por eso el pulmón protege de los factores patógenos externos. Por eso cuando las personas están muy tristes y así como bajas de nota, son más propensas a que tengan pues ataques de viento frío, ¿no? De viento frío, viento calor. Es decir, el pulmón se afecta. Es decir, resfriados. ¿Ok? La energía de pulmón tiene una dinámica descendente. Si esto no sucede, lo que vamos a tener es tos, la energía se va a ir para arriba, y dificultad para respirar. Entonces, como los pulmones están en la parte más alta, entonces los pulmones están acá. Bueno, importante que cuando vayan a funcionar cosas por aquí, en toda esta zona, recuerden que el pulmón está ahí, ¿no? Que no le den tan profundo y que la aguja no se mete vertical, sino que se mete oblicua, ¿no? Es importante eso. Acuérdense que justo aquí, debajo de bueno, encima de la clavícula, pues ahí está el ápice pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, ok. Entonces, el pulmón literal está en la parte más alta. Tiene que hacer que todos los líquidos vayan para abajo, y que la energía también vaya para abajo. También tiene la función dispersante, acuérdense, pero también para abajo. ¿Ok? Si esto no sucede, van a generarse síntomas de pulmón. Sí, exacto. Entonces, también vamos a tener, bueno, si hacemos mal la puntura, vamos a tener neumotórax. Realmente es difícil hacer un neumotórax, pero sí hay casos reportados en la literatura, ¿no? Tenga cuidado, solo eso. Bueno, después de recibir los líquidos por el vaso, el pulmón va a generar una fina neblina, que va a estar en toda la región subcutánea, ¿no? Y pues en todo el cuerpo. El pulmón va a ayudar al riñón en su función de manejo de los líquidos. Por eso es como el segundo órgano más importante de los líquidos después del riñón. Y el pulmón va a controlar la piel y los anexos, ¿no? Entonces, por eso es importante para el lustre de la piel. Em, También va a tener que ver con el cabello, ¿no? El cabello se cae cuando hay deficiencia de sangre.
Se pone opaco cuando el pulmón está alterado. Y bueno, vamos a tener entonces que esta parte del cabello es relevante por eso. Cabello escaso también indica alteración de pulmón, sí, podría indicarlo también. Pero usualmente cuando hay como tal pérdida de cabello, tiene que ver con deficiencia de sangre, ¿no? Tengan en cuenta eso. ¿Ok? La nariz es la puerta del pulmón. La respiración se va a efectuar a través de esta. Si la energía del pulmón es fuerte, la nariz estará abierta. Y bueno, los puntos más importantes como de forma sintomática para nariz, uno de los más importantes va a ser Yin-Xiang, intestino grueso 20, que queda acá, en la mitad del ala de la nariz, con el surco nasogeniano. No es abajo, sino a la mitad del ala de la nariz. Vamos a tener también de pulmón, pues varios. Vamos a tener aquí a nivel de pulmón Liechue, que es uno de los más importantes para cosas. Liechue de pulmón 7, debajo de la apófisis estiloides, en la cara radial del antebrazo, no en esta cara, sino en la cara radial, acá, pulmón 7, que va a ser muy importante para cosas agudas de pulmón, ¿no? También Kongsui va a servir también, que es pulmón 6. Bueno, ok. Vale. Y a ver qué más me dijeron. Caballo escaso también indica alteración de pulmón. Sí, sí, pero con lo que te decía, principalmente es sangre. El riñón tiene que ver con las canas principalmente, ¿no? Entonces, por eso obviamente también tiene que ver con el lustre, pero las canas van a estar relacionadas con la energía yin esencial del riñón. Entonces, por eso en el primer capítulo del Huan Yin hablan de los ciclos de 7 y de 8 para hombre y mujer, y en este dicen que pues el pelo pierde el lustre y que la energía a los 42 años, desde los 35 a 42, en la mujer, la energía del pelo, la energía del estómago pierde lustre, pierde potencia, y la energía del riñón también, la esencia empieza a decrecer y por lo tanto vamos a tener pues un pelo marchito y pues principalmente canas, ¿no? Que tiene que ver con eso. Ok, entonces eso era lo que les quería contar hoy. ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios? Espero les haya gustado hoy la clase. Ya solo nos falta el riñón y ya la próxima semana discutimos cómo seguimos este programa. Entonces, preguntas, comentarios. Soy todo oídos. De nada, Natalia. Muchas gracias, es mi primera clase y me encanta, estoy feliz, Doc. Bueno, estaré conectada el próximo jueves si es posible. Muchas gracias a todos. Claro, claro. De nada. Inviten, porfa, a todos los que quieran, ¿vale? A amigos y enemigos. Mentiras, pero inviten a todos, Ok, porfa. Doc. Ujú. ¿Vale? Vale, bueno, entonces estamos en contacto. La próxima reunión será igual que siempre el jueves, ¿vale? Entonces les mando un abrazo y que les vaya muy bien. Muchas gracias, Vale, Camilo. profe, Chao. que esté Vale, bien. Sandra. Vale, gracias a ustedes.